Si creo en la Biblia, me tildan de religioso. Si llevo la Biblia debajo del brazo, me tildan de religioso. Si hablo de la Biblia, me tildan de religioso. Si aconsejo la Biblia, me tildan de religioso. Si amo la Biblia, me tildan de religioso. Yo me pregunto, ¿las cartas paulinas también son religiosas? ¿Los 10 mandamientos también son religiosos? Hagamos una cosa, reverendo. ¿Qué le parece si tiro mi Biblia y usted me predica lo que tenga en el corazón? Bienvenidos. La impactante revelación de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Cristian Sevilla y el ministerio Sana Mi Corazón presentan Repaso Bíblico. Bien, amados hermanos, gracia y paz del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. En esta hora les traigo un mensaje muy importante, dado el problema de lo diluido que está el Evangelio en el mundo. Aún los mismos pastores, reverendos, cristianos, entre comillas, ya no quieren usar la Biblia, les parece demasiado religiosa, demasiado legalista. No importa cuál texto sea, todos los textos por igual les parecen que están pasados de moda y de esta manera atentan contra la cristiandad, contra la fe cristiana, que es la palabra de Dios. Usan la palabra religioso para demeritar, desacreditar textos bíblicos que son doctrina y mandato bíblico. Sabemos que en la palabra de Dios hay sugerencias bíblicas, pero la gran cantidad son doctrina, o sea, mandato bíblico. Y la moda es degradar, denigrar, menospreciar, desconsiderar, diluir la palabra de Dios. Ningún ser humano en la faz de la tierra puede salir adelante sin la palabra de Dios. Ni se diga el que le agregue o el que le quite a la palabra de Dios. La maldición tan grande que cae sobre una persona que hace tal pecado, tal blasfemia, tal inmundicia. Por eso les digo en esta hora, cuidado con los que usan mucho la palabra religioso o legalista, porque de 10 veces que pregunto por qué tal texto es religioso o legalista, la persona de liviano corazón, de evangelio diluido, no tiene respuesta. Y ese es el problema. Hay en las Sagradas Escrituras una de las más grandes advertencias en cuanto a agregar o a quitar a la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es muy religioso, según algunos, y el Nuevo Testamento es legalista, de acuerdo a los mismos. ¡Qué problema! Ya no se puede usar la Biblia para vivir de acuerdo a ella, porque lo tildan de religioso. La persona que piensa de tal manera es maldita, según Gálatas 1, versículo 8 al 9, Apocalipsis 22, versículo 18 al 19 y muchos otros textos. O sea, no la persona, sino la palabra de Dios da una advertencia de la maldición y el juicio que caerá sobre la persona que le quite o que le agregue. Los modernos, que a su vez tienden a copiar al mundo en sus estilos de vida, diciendo que no sienten culpa porque han sido perdonados, ignoran las advertencias de la palabra de Dios y hacen vista gorda a los textos que no creen apropiados para ellos. O sea, que algunos textos sí y otros no, así como el piso de ajedrez, blanco y negro. Algunos textos son palabra de Dios y otros son legalismo. Por ejemplo, si el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13,
Eso está perfectamente bien para ellos. Pero si el mismo apóstol Pablo dice la mujer se vista de una manera casta, eso es legalista. Si el apóstol Pedro dice, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Eso está perfectamente bien. Pero si el mismo apóstol hace un llamado a separación del mundo, entonces eso ya es legalista. Eso es religioso para ellos. Ignoran la palabra de Dios. Toman lo que les gusta y la parte que no les conviene no la quieren escuchar. Y cualquiera que la presenta o las habla delante de ellos, lo tildan de religioso. Estos hermanos que viven de manera casi idéntica al mundo, o sea, que no cuidan su castidad, se burlan de otros hermanos como también lo hace un mundano, dan por expirado los textos que no les gustan y van saltando la Biblia de acuerdo a los que les parece que es aplicable. Lo demás lo tildan de religioso como un acto de vandalismo contra la bendita palabra de Dios. Estos son los que recibirán la maldición de Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero no dice que algunos textos del apóstol Pablo sí y otros son religiosos. No dice alguna de las cosas que dijo el apóstol Pedro son buenas y las demás son legalistas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. El decir que las instrucciones de los apóstoles son religiosas es una injusticia que se pagará muy caro. Según estos mercenarios, hay palabras del apóstol Pablo que son buenas y hay palabras del apóstol Pablo que son religiosas. Amado hermano y hermana, cuidado con los cristianos, entre comillas, que en todo tiempo tienen en sus bocas la palabra legalista o religioso. Tildan a todo el mundo de legalista y religioso y no aceptan la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace indicaciones de castidad, de cómo vestirse, de cómo hablar y de cómo vivir. Definamos lo que es un religioso. Un religioso es todo aquel que predica una cosa, pero por dentro vive otra. O sea, que vive una mentira. Pero el apóstol Pablo no es religioso. En más, él escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda? El cumplir con las cartas paulinas, o sea, con el Nuevo Testamento, no es ser legalista. El hacerle caso a la Biblia no es ser religioso. El aceptar el mandato bíblico no tiene ni una gota de legalismo. El ser obediente a la palabra de Dios no es ser religioso. El andar conforme a la palabra de Dios no tiene nada que ver con eso. Legalista es querer judaizar con decretos de la ley en tiempo de gracia. Entiende que no hay ni una gota de legalismo en las cartas paulinas. Legalista es poner el Talmud por encima de la Tanaj. O sea, religioso y legalista significa poner las leyes humanas por encima de la Biblia. Pero el actuar de acuerdo a la Biblia es justicia. Legalista es decir que hay que circuncidarse para salvación. Eso es legalista. Pero cuando el apóstol Pablo escribe 13 cartas, son pura doctrina en contra del legalismo. O sea, no judaizante,
pero nada tiene que ver con el legalismo. En más, el mismo apóstol Pablo usa la palabra religioso 2 veces en la Biblia, pero para describir a los que hacen lo contrario de lo que él manda, los que hacen al revés de lo que él mismo enseña, no a los que le imitan a él. Cuando él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es porque hacer lo que él dice está lejos de ser religioso. Fíjese en Hechos 17, versículo 16 al 34. Y en Santiago 1, versículo 26, el apóstol Pablo no se llama legalista a sí mismo, ni a las cartas que él mismo escribió, sino a los judaizantes y a los griegos filósofos e idólatras. En el texto de Santiago 1, el apóstol Pablo le llama religioso justamente al que es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Por esto digo, ¿cómo pues le puede llamar religioso a alguien que quiere obedecer la palabra de Dios o a las cartas paulinas? O sea que legalista es alguien que cree que la salvación es por medio de cumplir la ley. Pero vamos a descartar el Nuevo Testamento porque es religioso. ¡Qué mentira! ¡Qué problema! Ya no vamos a usar el libro de Isaías, ni los Salmos, ni los Proverbios, ni los 10 mandamientos. ¿También son demasiado religiosos? ¿Cuál de los 10 mandamientos es religioso? ¿Acaso no matarás no está vigente? ¿Acaso no está vigente no adulterarás? ¿No tomarás el nombre de tu Dios en vano? ¿No codiciarás la mujer de tu prójimo? ¿No hurtarás? Los 10 mandamientos serán para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero los 10 mandamientos no pasarán jamás. Hay gente que por el hecho de vivir como vive el mundo, le llaman religioso a los 66 libros de la Biblia. Y lo peor de esto es que tienen rótulo de representantes de Dios, muchos de ellos. Representan a Dios, pero a la palabra y a las indicaciones de Dios o de los apóstoles les llaman religiosas y legalistas. Amado hermano, amado diácono, amado pastor, amado profeta, amado maestro, amado reverendo, amado hijo de Dios, no se atreva ni a quitar ni a añadir ni una sola tilde. No caiga en semejante juicio. Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Shalom. Gracias por sintonizar Repaso Bíblico. Lo esperamos en la próxima clase. En el nombre de Jesús. Shalom. Shalom.